Son 3 los capítulos que se han inscrito en las últimas horas y que tiene que ver con la realidad que atraviesa la República Argentina, con la realidad que atraviesa la economía, la sociedad toda en su conjunto. El primero de ellos tiene que ver con el paro de las últimas horas, este paro realizado a propósito de lo que es un rumbo económico prácticamente desconocido en este momento, un rumbo que el gobierno ha perdido sin ninguna duda y a través del cual, bueno, se manifiestan distintos sectores de la economía argentina. Usted sabe que a lo largo de las últimas horas también se han conocido algunos datos que llaman mucho la atención. El último, podemos hablar de lo que es la actividad industrial y una caída del 7% para el mes de agosto, una economía que se está achicando ineludiblemente y sobre todo en aquellos sectores que son generadores de puestos de trabajo. Pero además, yo le hablaba de 3 capítulos, el otro tiene que ver obviamente con la renuncia del presidente del Banco Central, hablamos de Luis Caputo, y las razones que ha esbozado este ahora exfuncionario, donde habrá que pensar si se naturaliza o no, lo que es una decisión realmente importante y un abandono de una de las gestiones más importantes que tiene la Argentina en este momento, la gestión financiera, la gestión monetaria, a partir también de lo que han sido los resultados. Por último, un potencial acuerdo que se está cerrando en este mismo momento, que va a ser anunciado en las próximas horas con el Fondo Monetario Internacional. Y la pregunta que recorre transversalmente en esta mañana a todos estos capítulos tiene que ver con la soberanía económica, con la posibilidad de definir cuál es, en principio, la política económica que tiene que aplicar la Argentina o cuál debe hacer, de alguna manera, las decisiones que puntualmente habrá que tomar en cuenta, toda vez que hasta ahora al menos los resultados económicos dejan muchísimo que desear. ¿Cuál es el grado de soberanía que va a tener la República Argentina a partir de ahora? ¿Cuál es el grado de independencia que ha perdido a partir también de lo que ha sido, en este caso, un acuerdo con el Fondo Monetario, un nuevo acuerdo, yo insisto, con el Fondo Monetario, que va a traer condiciones realmente lamentables para tratar de tomar definiciones desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social? Les decía hace un minuto nada más el paro que ha sido sin ninguna duda un frenazo al rumbo económico que ha establecido el gobierno nacional, un paro que para el gobierno al menos ha sido en gran medida voluntarista, un paro que en algún caso el gobierno no justifica, por supuesto, ningún gobierno va a justificar lo que es un freno en la actividad económica, pero al mismo tiempo un paro que el gobierno ha elegido mensurarlo en términos económicos. La pregunta es si realmente ese es el costo del paro o si hay un costo, algo que en economía se llama el costo de oportunidad, es decir, cuando se achica la economía, cuando no se generan puestos de trabajo, cuando la actividad industrial se reduce. Está claro que hay una pérdida que es más importante que la económica y es la pérdida de desarrollarse económicamente. En este sentido, la Argentina está pagando un costo altísimo por el estancamiento económico, que hay que decirlo, ¿no? Prácticamente desde el año 2011 en adelante no ha tenido visos de recuperación, pero que ha profundizado su deterioro, que ha profundizado su derrotero en lo que ha sido los últimos 3 años. Yo les voy a mostrar ahora lo que es el reflejo de la Argentina en el mundo. Uno podría tomar la señales que emite el presidente de la Nación, ese baile en el contexto de una entrega de un premio en Nueva York, las luces de Nueva York, no podría decir la contracara, pero fíjense en este sentido, bueno, esta es la Argentina hoy tal y como se está mostrando en el mundo, donde prácticamente la noticia es que el titular del Banco Central, Luis Caputo, abandona la gestión financiera, la gestión monetaria en un momento, yo creo, bisagra para la República Argentina, en un momento donde la Argentina se debate en lo que es su futuro financiero. Esto lo está mostrando no solo el Financial Times, también lo ha mostrado en las últimas horas la revista Forbes. Y la pregunta es, bueno, realmente Argentina dice, y la crisis de Argentina está de alguna manera profundizándose con la salida del presidente del Banco Central, que solo estuvo en el cargo durante 3 meses. Y me parece que acá hay un dato que es ineludible y que hay que leerlo tal y como corresponde. Esto es, tenemos un presidente, un flamante presidente del Banco Central que acaba de asumir, se llama Guido Sandleris, dice, ahora vamos a controlar la inflación. La pregunta es, ¿por qué no se ha controlado la inflación entonces en los últimos 3 años? Y la respuesta es, porque hay un rumbo económico que ha sido errado, porque hay una descoordinación por parte del gabinete, porque el gabinete mismo ha dado pruebas de no saber bien lo que está llevando a cabo. Y en este punto habrá que saldar negativo para
el expresidente del Banco Central, Luis Caputo. ¿Por qué? Bueno, porque estuvo 3 meses nada más en el cargo, porque el tipo de cambio ha saltado más del 100%, porque la devaluación ha sido de más del 50%, porque la pérdida de reservas ha sido de más de 5.000 millones de dólares y porque desde comienzos del año, ustedes mencionaban este dato hace apenas algunos minutos nada más, bueno, lo que ha sido la fuga de capitales asciende a la friolera de 23.000 millones de dólares. ¿De dónde salen esos dólares? Bueno, la respuesta está en el anuncio que se va a hacer en el día de hoy del Fondo Monetario Internacional. Y la pregunta que también habrá que hacerse es ¿cuáles son las condiciones? Mire, la Argentina ha cerrado 5 acuerdos históricos con el Fondo Monetario Internacional. Ninguno de ellos ha llegado a buen puerto. En ningún caso la Argentina ha podido redondear lo que es, en principio, un saldo positivo en un programa del Fondo Monetario. Y es más, no hay más que repasar lo que han dicho los funcionarios, mismos funcionarios del Fondo, con respecto a lo que ha sido la participación del organismo, tanto en el caso de Ucrania como también en el caso de Grecia, donde han dicho, hemos fracasado. La pregunta que también habrá que hacerse es si el Fondo Monetario no asiste a los países cuando estos países tienen que pagar bonos, tienen que pagar deuda, que pertenece a lo que son los sectores centrales de la economía, los países centrales de la economía, y evita de alguna manera lo que es un default, evita que esas inversiones que llegan a los países para retirarse en forma más temprana que tarde, bueno, no entren en lo que es una cesación de pagos. La pregunta que atraviesa sin ninguna duda tanto lo que ha sido el paro en el día de ayer, como ha sido también la renuncia de Luis Caputo, pero sobre todo lo que va a ser el próximo acuerdo que se va a anunciar en apenas algunas horas es qué grado de soberanía va a tener la República Argentina para sus decisiones económicas, qué grado de independencia económica va a tener este gobierno y sobre todo cuáles son las señales que está mostrando la Argentina. Y yo le ofrezco este mosaico que estábamos evidenciando recién. Por un lado el presidente diciendo que los argentinos, bueno, ojalá se enamoren de la titular del Fondo Monetario, de Christine Lagarde. La pregunta es, no tiene que ver con el amor, tiene que ver con el espanto, tiene que ver con una deuda que ha crecido en más de 150.000 millones de dólares en los últimos 3 años, tiene que ver con este 1.000.000 de pesos prácticamente por minuto que la Argentina acumula en materia de intereses para pagar por la deuda externa que ha contraído. Realmente es, sin ninguna duda, un costo muchísimo más importante que el costo que está calculando el gobierno y que le ha generado este paro de actividades en el día de ayer. Habrá que también preguntarse, en todo caso, si este costo que calcula el gobierno no tiene como contrapartida algo que en la Argentina, al menos durante los últimos años, ha sido, sin ninguna duda, una cuestión que no tiene que ver puntualmente con un valor económico. Esto es la posibilidad de tomar las decisiones que afecten, en todo caso, y que sobre todo tengan que ver con la realidad de la República Argentina. Una Argentina que enfrenta desempleo, una Argentina que enfrenta caída de la actividad económica, una Argentina que en las próximas horas va a anunciar un incremento de la pobreza. La independencia económica, señoras y señores, no tiene precio.